Ok, vamos a dar inicio a este evento. Saludos cordiales, estimadas autoridades, estudiantes y docentes de la Universidad Evangélica de El Salvador y Universidad Ibero de Colombia. Damos inicio a la Semana del Internet. La educación es nuestro pasaporte hacia el futuro. El mañana pertenece a las personas que se preparan para hoy. A continuación, las palabras de bienvenida por el ingeniero Douglas Aguilar, decano de la Facultad de Ingenierías. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al webinar, el Internet de las Cosas, impulsando la transformación digital. Estimados estudiantes, docentes, coordinadores de carrera, colegas y apasionados por la tecnología, en nombre de la Facultad de Ingenierías, me complace dar la más cordial bienvenida a este fascinante webinar titulado El Internet de las Cosas, impulsando la transformación digital. En un mundo cada vez más conectado, donde la información fluye a velocidades vertiginosas, el Internet de las Cosas emerge como una fuerza transformadora que redefine la forma en la que vivimos, trabajamos e interactuamos con nuestro entorno. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la ingeniera Diana Carolina Herrera, una experta en la rama y podemos llamar fiel amiga de la facultad y de la universidad, quien nos guiará a través de este universo de posibilidades tecnológicas. La ingeniera Herrera, con su amplia experiencia y conocimiento profundo, nos sumergirá en los conceptos claves del IoT, desde sus fundamentos técnicos hasta sus aplicaciones prácticas en diversos sectores. Prepárense para un viaje emocionante por el futuro de la tecnología, donde el Internet de las Cosas se convierte en el motor de la transformación digital. Acompáñennos a este webinar y juntos exploremos las infinitas posibilidades que la IoT ofrece para construir un mundo más conectado, inteligente y sostenible. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Douglas Aguilar. Sin innovación no se podría progresar en la educación. A continuación daremos lectura a la hoja de vida de nuestro ponente, ingeniera Diana Carolina Herrera, ingeniera de sistemas, especialista en telecomunicaciones de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, con conocimientos en la aplicación de metodologías y técnicas apropiadas de los procesos de investigativos, identificación de problemas y desarrollo de estrategias de solución, aseguramiento en los procesos de calidad de software, análisis y estudios requerimientos, con experiencia en docencia virtual e investigativa. Actualmente estudiante del doctorado en educación virtual y apasionada por la tecnología, la investigación y educación. A continuación, los dejo con el webinar, El Internet de las Cosas, impulsando la transformación digital. Adelante, ingeniera. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir mi pantalla. ¿Me confirman, por favor, que se visualiza? Sí, se visualiza. Perfecto, muchas gracias. Agradezco a todos la asistencia, esta calurosa bienvenida. No sin antes, desde Colombia, enviarles un caluroso saludo a todos los que somos maestros en nuestro día. Y pues en el marco de la celebración del Internet, pues qué más que hablar del Internet de las cosas, impulsando la transformación digital. Como ya mencionaron mi nombre es Diana Carolina Guerrero. Gustosa de poder compartir un poco el día de hoy en el transitar de lo que es el Internet de las cosas a través de algunos hitos, que es este contenido que traigo el día de hoy preparado. Hitos de cómo entonces inicia eso en la IoT, conceptos relacionados para que empecemos a ir correlacionando no solamente la temática, sino los conceptos hacia esto de la industria 4.0 en torno, por supuesto, a la transformación digital. Sé que acá tenemos muchos de nuestros estudiantes, entonces la idea es que ustedes también tengan conocimiento de aquellas particularidades, generalidades y un repaso general, un paso por las arquitecturas. También quiero estacionarme un poco en lo que hemos venido desarrollando en temas relacionados con IoT desde procesos de investigación con mis compañeros y con lo que estamos proyectando para este año. Y dentro de ese cierre, que Ingeniera, quiero darle a esta... disculpe que le Sí, interrumpa, ingeniera, se le escucha un poco cortado.
Ahí me escucha mejor. Voy a cerrar mi cámara. Y compartiré de nuevo. Ahorita ¿Me se le escuchan escucha mejor. mejor? Sí, así es, se le escucha mejor. Bueno, gracias. Bueno, entonces les comentaba que dando cierre a la ponencia, pues hablaremos un poco de lo que es el futuro y los desafíos que nos espera en torno al tema de la IoT. Entonces, empezando con esta agenda, hay unos hitos, unos elementos representativos, los que todos deberíamos de empezar como a tomar nota y a rebobinar un poco, y es en los años 90 cuando se acuña este término a través de Kevin Aston, que es la persona pionera, que dice, bueno, aquí están pasando cosas, el Internet de las cosas, el Internet de los objetos que conecta esos diferentes dispositivos como sensores, cámaras, alarmas, alertas, diferentes elementos y dice, acá hay algo, acá hay un Internet de las cosas, pasa algo, fue un visionario que justamente comienza a involucrar estos términos de una manera muy rudimentaria. Luego, por allá en el año 93, esto sucede pues en la década de los 90, en el año 93 sucede un caso particular en la Universidad de Cambridge, y es que ellos en uno de sus escenarios académicos, que es el Trojan Room, tenían una cafetera que estaba ubicada en el primer piso. Entonces, ellos colocaban café mientras iban al segundo piso a estudiar y demás, y de repente entonces... cuando iban a revisar ya se había evaporado todo el café, que siempre les pasaba esto. Entonces un día pensaron, bueno, ¿por qué no integramos una cámara, un sensor del nivel de café que nos mida cuando el café ya esté en cierto punto y que se pueda apagar este dispositivo y podamos aprovechar el café y que de paso nos envíe una alerta? Entonces, hacia el año 93, en esta Universidad de Cambridge, nace un primer avistamiento de lo que son los dispositivos IoT interconectados. También por allí en los 80 está la máquina expendedora de Coca-Cola, que se hace una conexión, una modificación de manera rudimentaria para que se pueda llevar el control del inventario. A través de este inventario, pues poder llevar no solamente pues la cantidad del stock, sino también la temperatura y algunos otros elementos. Y entonces hacia los 80 90 comenzamos a ver que habían algunos avistamientos. Luego este visionario nos conecta con este término súper raro que es el Internet de las cosas, o por allá en la literatura se habla del Internet de los objetos o el Internet de las personas, que lo vamos a ver a lo largo de este recorrido. Y entonces aquí en esta línea de tiempo que quiero traer para ustedes, y más los que están ahorita, nuestros estudiantes que están aprendiendo, que espero que este espacio los motive a introducirse en este camino de la IoT. Entonces ya conocíamos por acá algunos de los elementos. Ya sabemos entonces que por el año 93, Cambridge, a través de esa necesidad de ahorrar tiempo, de no desperdiciar su café, conecta esos primeros pincelazos frente a lo que es la IoT, la nevera el refrigerador de Coca-Cola, que controlaba el inventario de una manera muy rudimentaria. Y luego, por allá en el 95, Bill Gates dice, bueno, yo estoy viendo algo interesante que podemos llegar a hacer frente al temas de IoT, frente a la tecnología, y comienza a invertir en torno a la temática, en torno a interconectar los objetos. En el 99, pues, Kevin Aston introduce esta terminología, el Internet de las cosas, y por allá en el 2001 comenzamos a interconectar esos primeros dispositivos vía IP, pero entonces es una conexión como y lo voy a usar a lo largo de esta primera etapa, muy rudimentaria, no hay un control de protocolos, no hay una estandarización, no se entiende muy bien, simplemente es una conexión IP. Luego, al 2012, la Unión Internacional de Telecomunicaciones discute que hay una temática de interconectividad, pero no lo vincula con el IoT, con esta palabra de que Kevin Aston nos enmarca, sino que dice hay una interconectividad entre los dispositivos a través de la Internet.
mas no lo llama el Internet de las Cosas. Por allá en el 2014, entonces se comienza a develar una serie de estadísticos que dicen que ya tenemos un 40% más de dispositivos conectados a las computadoras personales en el 2019. Ya se estima, se hace una comparativa versus a esos últimos casi 5 años y se denota un aumento del 70%. Entonces aquí estamos comenzando a revelar dentro de las estadísticas que hay un incremento, que está pasando algo frente al Internet de las Cosas y comienzan los cuestionamientos tecnológicos. Cisco, al ver esto, proyecta el impacto del IoT y pues al ser uno de los proveedores más grandes en el mundo de dispositivos de interconexión, pues enfoca su mirada en esto y da una cifra estimada donde dice que habrá más de 24 mil millones de objetos conectados proyectándose, ¿cierto? Y allí en el 20 habrá 75 mil millones de dispositivos conectados en red y para el 2025, de acuerdo a las cifras que Huawei comunica, dice que habrá más de 100 millones de conexiones a la IoT según la fuente. Entonces aquí es una invitación inicial a que no nos quedemos solamente con la terminología, con lo que estamos observando en los artículos de investigaciones cercanas a nosotros, sino que comencemos a indagar porque este tema ya nos va a develar a lo largo de esta presentación que estamos frente a un cambio, una transformación digital impresionante. Nada más ayer se estaba comunicando la incursión de Japón con el 6G, nuestra sexta generación. O sea que vienen cambios significativos, algo que nosotros tenemos que reforzar desde la investigación, desde el aula, justamente. Hablamos inicialmente y todo esto está pensado para conexiones 5G, interconexión entre diferentes dispositivos, pero IoT no es solamente eso, una interconexión. Aquí estarán apareciendo a lo largo de esta diapositiva algunas palabras que están marcadas en rojo, que son invitaciones allí para que ustedes tomen nota y puedan llevarlas a sus espacios de formación y las puedan ahondar con sus docentes. Bueno, siguiendo por este hito, por este camino de los hitos, hay un tema que es importante mencionar y es la evolución de uno de los estándares eh, basado en la tecnología LTE, que son estos tecnologías de bajo consumo con las que nos conectamos a través de nuestros dispositivos celulares, dispositivos móviles. Entonces, esto es el camino que se abre hacia 5G, ¿cierto? Pero ¿qué tiene de importante y por qué lo traigo a colación? Porque antes estaba sobrevalorado. Ahorita tenemos en pantalla esa evolución. Estas son tecnologías de bajo consumo. Nosotros para una investigación trabajamos con una que se llama Zigbee, que os invito a que la puedan consultar, que es de bajo consumo, que permite que nosotros podamos estandarizar y llevar protocolos de seguridad a redes de nuestra casa en torno a temas de IoT. Entonces, según datos de Cisco, en el año pasado se reportaron 29.300 millones de dispositivos conectados y 5.300 millones de internautas, lo que supone un incremento del 66% de la población mundial interconectada. Cifras a las que son publicadas por IoT Analytics destaca que para el año 2025 el número mundial de dispositivos conectados crecerá un 9% hasta alcanzar los 27.000 millones de conexiones. Estos datos solamente nos están revelando que estamos en un progreso, hay una tendencia en la comunicación, en la transformación digital hacia diferentes tecnologías y ya nos daremos cuenta que el IoT enmarca muchísimos espacios de trabajo, tiene muchas vertientes y una de estas son algunos pincelazos, lo que yo traigo aquí. Por cualquiera que ustedes comiencen a introducirse, van a encontrar una información muy nutrida, tal vez algunas lagunas en las que se da la oportunidad de empezar esos procesos de investigación, pero dentro de esa evolución es importante entender que desde nuestros dispositivos móviles, desde nuestros sí, dispositivos móviles de tecnología de bajo consumo, de área extensa de bajo consumo, tenemos una oportunidad de transformar digitalmente, de llevar datos y por tanto transportar información. Entonces hay una preocupación, una ocupación mejor en
entender cómo funcionan los estándares de comunicación, los impactos que frente a esta evolución se están teniendo, la concurrencia de los diferentes consumidores con los diferentes sensores y dispositivos y una evaluación constante de los procesos. Ya yo traía aquí hasta el lunes pasado que estuve organizando mi presentación y ayer justamente sale la noticia del 6G. Ayer justamente sale el modelo predictivo de datos que ahora también hace traducción en directo. Entonces estamos creciendo vertiginosamente. Hay que comenzar a echar una mirada a las tecnologías, a los estándares que son de bajo costo, que son de bajo consumo y que los tenemos a la mano. Porque muchas veces pensamos que el invertir en tecnologías o entender IoT es algo macro, algo que solo se deja a la industria, que requiere grandes inversiones y en algunos casos es así, pero por otros casos desde la investigación, desde el aula, podemos empezar a generar contenido, investigaciones desde las opciones de grado enfocadas a soluciones IoT, predicciones de datos, y eso se puede hacer desde casa. Cuando ahora pasamos ya dejamos un poco atrás como esta historia, y ahí les dejo allí unos pincelazos, ahora quiero que comencemos a introducirnos en los conceptos. Pero para introducirnos a los conceptos de IoT, quiero que nos transportemos en tres escenarios importantes para empezar la concepción de lo que es el IoT en este gran ecosistema. Un primer escenario es el consumo. Sin consumo, pues no se dan las políticas, no se desarrollan aplicaciones para la industria. Entonces, ¿qué es esto del consumo? Esto está directamente enfocado a los productos y servicios, a todos nosotros que somos consumidores, a todos los que tenemos una manilla, tenemos un anillo, tenemos un teléfono inteligente o, bueno, cualquier dispositivo en casa que tenga esa posibilidad de conectarse a la web, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a informes de Markets and Markets, la escala global de mercado de IoT de consumo en el 2018 fue de 46,8 millones de dólares y se espera que entre los años 23 y 24 tenga una tasa de crecimiento anual del 17,39%. Nuevamente, las cifras respaldan que ese es el camino y que tenemos que mirar. ¿Cómo podemos apoyar nosotros, futuros? Bueno, hablo de los que están aquí, nuestros estudiantes, futuros ingenieros, los profes que nos acompañan, que por allí ya vi que se han conectado algunos de la Ibero, los profes de El Salvador, ¿verdad? Tenemos que comenzar a hacer una mirada al desarrollo de la industria IoT y cómo nosotros unimos esfuerzos en generar esa investigación en torno a esto. Entonces, este primer escenario nos lleva al consumo. El consumo, por supuesto, nos lleva a un segundo escenario. Ese escenario está orientado a todo lo que tiene que ver con las políticas de consumo, seguridad, accesibilidad, gestión, sostenibilidad. Y entonces comenzamos a pensar en eso, empezamos a generar eh, qué podemos hacer nosotros cuando ya se interconectan estos dispositivos, cómo se pueden controlar, cómo se pueden estandarizar. Pensamos en la sostenibilidad, pensamos en políticas de ciberseguridad, en estándares, cómo nos protegemos. Hay que empezar a pensar que todos los dispositivos que se conectan a la nube, que se conectan a la red, están expuestos también. Estamos conectados y estamos transmitiendo datos, información constantemente. Y esto, a su vez, nos lleva a la industria. Entonces ya vemos aplicaciones desarrolladas, impulsadas por la industria. Hay una nueva industria que es la de el Internet de los vehículos, o IV, que es como se conoce, y es el Internet de los vehículos inteligentes. Ya están pensando en todos los gadgets, se está pensando en todos los desarrollos, porque esta es una industria que está en desarrollo, industrias de IoT en desarrollo actual, también la agricultura inteligente, control de riegos. Entonces vemos nuevos mercados que muchas veces pensamos, bueno, esto se va a cerrar porque pues esto nada que ver con la tecnología. Y por el contrario, tenemos que empezar a imprimir esa visión, esa... ¿Me escuchan? Sí, Diana. Sí, ahora sí. Ok. Se había quedado mucho tiempo en silencio.
No, ¿Me, o me poco siguen? tiempo. Ah, ok, perfecto. Entonces decía esto, de pensar un poco más en la industria, en esa interacción, cómo nos vamos a empezar a comunicar y vean que los estoy conduciendo a una temática interesante que ya desarrollaré frente a la investigación y es entender también que viene todo este tema del concepto de la autonomía, la correlación que tiene el consumo con las políticas, la industria y cómo nosotros podemos empezar a aportar conocimiento desde aquí. Pero no se puede aportar conocimiento si no tenemos el conocimiento específico en las herramientas y en las vertientes especiales con las que venimos trabajando. Entonces ahora vamos a pasar a lo que son las generalidades y arquitecturas. Ya luego de haber ahondado un poco de la historia, los conceptos, quiero que nos sentemos un poco en las bases de la arquitectura de lo que es el IoT de manera muy general. Esto da paso a mucho más a profundidad, pero inicialmente es una propuesta para entender cómo el Internet de las cosas llega a la gente. Entonces, entendemos el consumidor, nuestro primer escenario, como lo vemos aquí. Vemos la Deep Learning, Machine Learning, el procesamiento de nuestros sistemas expertos, toda la infraestructura y dispositivos que intervienen en nuestra casa, en nuestra industria, y algo que se realiza y en lo que vamos a concentrarnos y en lo que se debe concentrar en el futuro es en el Big Data, que es todo ese procesamiento, todas esas técnicas. Entonces, esta gráfica nos invita a entender no solamente la estructura y hacernos llevarnos una idea inicial, sino a entender la interconexión entre los diferentes componentes. La escalabilidad es una de las palabras que aquí hay que tenerla en cuenta con la transformación digital y pues el incorporar Internet de las cosas en ello. Y es que todo lo que hagamos debe estar pensado en que siga creciendo a lo largo del tiempo, que no se desactualice y no se vuelva obsoleto tan rápido. Entonces es pensar con esas dos vertientes y hay una consideración importante y es esta, el de poder entender desde qué punto estoy yo observando el Internet de las cosas, desde el consumidor, desde como el consumidor desde la industria, desde la arquitectura, desde el análisis de sus datos. Bueno, entonces, eh, luego de esto, de entender que tenemos una arquitectura pensada que conecta muchos elementos, tenemos unos niveles dentro de ese modelo que son importantísimos de poder identificarlos porque permiten que nosotros nos situemos dentro del mapa en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Entonces, si ya tengo una arquitectura general, ahora que comienzo a desmenuzar esos niveles, esos modelos por capas. Entonces, tengo un primer modelo donde se ubica toda la parte de percepción, sensores, todos los elementos y podríamos decir hardware que intervienen dentro de esta arquitectura general. Luego también tenemos un segundo elemento, una segunda etapa donde están todas las tecnologías, redes de interconexión estándares, ¿verdad? Y tenemos finalmente el consumidor, usuario final o el nivel de aplicación. En todos estos niveles y enfoques en los que desde donde podemos observar las arquitecturas IoT, es importante que sepamos cómo podemos abordarlos. Esto desde, por ejemplo, desde el aula de clase, podemos desde la construcción de dispositivos, interconectarlos, generar protocolos, toda la parte de desarrollo, toda esta parte inicial de entender cómo se comunica el dispositivo. Luego tenemos una parte de decir, bueno, este dispositivo A, ¿cómo se comunica con este dispositivo B? ¿Qué tecnologías son más eficientes? ¿Cómo lo puedo hacer? Y esto, que es el futuro, que lo voy a poner acá con este signo de pregunta, que es en lo que ya estamos, pero que se puede seguir ampliando porque no todos los escenarios se han abordado. Es importante que podamos nosotros ir pensando, bueno, al hogar inteligente, a la ciudad inteligente, a la fábrica inteligente, ¿qué más le hace falta? ¿Qué le puedo aportar? ¿Dónde están las fallas? ¿Cómo puedo integrar estas tres capas, estos tres niveles, estos tres enfoques a la arquitectura, al modelo general IoT? Entonces es empezar a fraccionar, cada uno nos puede dar una serie de elementos significativos. Aquí tenemos entonces algunas de las tecnologías de radiofrecuencia, de visión, de interacción con las que estamos conectados
día por día. Acá tenemos nuestro Wi-Fi, nuestra sexta generación, lo quise traer justamente por la noticia de ayer. Y es importante entender también dentro del IoT, dentro de esa transformación digital, qué es lo que yo quiero identificar, cómo quiero localizar la información, conocer las características, qué tipo de seguimiento, monitorización quiero hacer, qué gestión inteligente. Y en cada una de estas características que me trae a mí la tecnología, yo puedo especializarme, yo puedo investigar y yo puedo fortalecer y aportar desde cualquiera de estas características, entendiendo siempre que hay una interconexión IoT, que esto es un modelo concebido desde la conexión a Internet, que cualquier extremo se conecta al usuario. Entonces, empezar a pensar de esa manera, recordemos los escenarios que les planteaba. Aquí es una invitación justamente a esto. Vamos a generar nuevo conocimiento, nuevos datos. ¿Qué vamos a hacer con esos datos? Y comienza a aparecer esta palabra que es la gestión del Internet, la gestión de los datos inteligentes. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos allí los medios de comunicación, tenemos los dispositivos. Ahora, ¿cómo integramos y gestionamos inteligentemente todos los elementos? ¿Cómo interactuar? Pues pareció un modelo general, y dentro de las investigaciones, cuando nos sentamos a hacer nuestra investigación el año pasado frente a modelos y cómo pensar un poco en cómo se puede llegar a organizar un proceso desde IoT cuando se quiere empezar desde cero, nos encontramos con algunas lagunas en la literatura y en las investigaciones, y es que en el IoT todo funciona como islas. Entonces están los dispositivos, por supuesto que ellos tienen un dispositivo, una cámara, y usted tiene su protocolo, tiene su estándar, tiene sus políticas propias, pero si yo quiero comunicarlo con otro dispositivo inteligente, este otro dispositivo también tiene las mismas particularidades, pero empezamos a encontrar que estos dispositivos no hablaban el mismo idioma, y que tal vez si lo llegábamos a hacer que hablaran el mismo idioma, esa comunicación no era tan segura. Entonces, en pantalla ustedes están viendo la organización y comunicación en capas general de IoT. Ella tiene una parte de integración donde integra las aplicaciones y la analítica, que es toda esa gestión de los datos, la infraestructura, que juega un papel súper importante, y acá ubicamos todos los dispositivos hardware, la seguridad, que esto enmarca todo el trabajo e integra, ¿cierto? La seguridad, la infraestructura, las aplicaciones y la analítica. Entonces comenzamos a observar en este modelo que en el marco, en el gran marco de trabajo IoT, tenemos unas necesidades puntuales y algo a que apuntarle a la seguridad de los datos. Y vamos a empezar entonces a pensar en la integridad de los datos. ¿Qué hacemos nosotros o cómo podemos llegar a pensar en la integridad de los datos? Pero para cuidar la integridad de los datos, yo debo entender cómo funcionan los datos. Y es ahí donde comienzan a aparecer elementos representativos para entender no solamente al dato, sino de dónde proviene el dato. Es importante entonces comenzar a modelar la información, ubicarnos dentro de la arquitectura, ubicarnos dentro del modelo de IoT, en dónde estamos nosotros, qué tipo de arquitectura estoy visualizando, qué tipo de industria está utilizando esta información. Y entendiendo la naturaleza de la industria, podemos hacer ese transitar de los eventos, en este caso, por ejemplo, dispositivos encargados para la sostenibilidad del medio ambiente, el tratamiento de los datos, energía eólica, paneles solares. Ellos se conectan, sus puertas de enlace a través de esa información que se transmite a través de eventos en programación, accionan y se cargan en la nube. Entonces ya sabemos que esos datos están siendo almacenados en la nube, y tenemos que empezar a pensar que aquí en la arquitectura cloud empieza a aparecer una oportunidad de trabajo. Y vean que vuelve y aparece este gran monstruo, que es Big Data y el tratamiento de la información. Hacia allá tenemos que volcar nuestras miradas, porque en los datos, como en algún momento lo leí en un libro que hablaba de la industria 4.0, y decía, antes el petróleo era considerado pues
el oro del mundo ahora son los datos. Una mirada a esto nos puede abrir las expectativas, abrir el panorama y empezar a pensar en cómo, a través de esos grandes volúmenes de datos, podemos empezar a analizar esa información. Tenemos aquí otro de los modelos generales. Estos que yo les estoy mostrando acá son modelos, este es uno de eventos, este es un modelo de servicios generales que lo encontramos comúnmente si es interconexión de diferentes objetos a la nube. Solo para que vayamos ilustrándonos cómo podemos encontrar los diferentes elementos, tanto en la industria como en nuestro diario vivir, a través de las diferentes plataformas, a través del aula de clase. Ya sabemos que muchas instituciones tienen incorporadas inteligencias artificiales en sus diferentes algoritmos para hacer predicciones de datos, para hacer búsquedas inteligentes, temas de integridad académica. Entonces, no es algo nuevo para nosotros. No es algo que IoT nos cogió por sorpresa, ya es algo que viene con nosotros, imagínense, desde hace ya más de 30 años. Ahora bien, vamos a aterrizar en lo que es el tema de la investigación académica. Esto justamente porque quiero hablarles un poco de investigaciones que hemos hecho desde la Facultad de Ingeniería en ese transitar y en el tratar de entender cómo se está transformando digitalmente la industria, el business intelligence. Entonces, dentro de esta investigación es importante comenzar a resaltar elementos que nos llamaron la atención y que espero que también les llame la atención a ustedes, que son la monitorización de la cadena de suministros, la gestión de inventarios de medicamentos, sistemas de navegación inteligente, gestión de flotas en la industria, monitorización del crecimiento de cultivos. Si comenzamos a ver toda esta industria, aquí por traerles algunos ejemplos, y como vemos en la gráfica, pues de seguro nos llama la atención algo, pues quién está administrando esos datos, cómo lo están haciendo. ¿Qué pasa con los datos, no? Pues ya sabemos que hay unos modelos de arquitectura, ya sabemos que hay unos protocolos que cada dispositivo trae. Yo puedo a través de la programación entrar dentro de cada dispositivo y gestionarlo, pero ¿y los datos? ¿Cómo puedo llegar a hacer una monitorización de la cadena de suministros específicamente? ¿Cómo puedo yo gestionar los inventarios y los medicamentos antes de que se acabe el stock? ¿Cómo puedo empezar a hacer la predicción de manera específica? Pues ya hay muchos adelantos e investigaciones al respecto. Pues nosotros dentro de esa investigación, esto es una gráfica que ahorita pues lo ideal es que se vea muy sencillo para ustedes, pero que en su momento cuando nos sentamos a hacer la investigación, a reunir todo el estado del arte, pudimos llegar a la conclusión, una, que pues la información está separada por islas y que los dispositivos se hablaban en algunos espacios, en algunas capas. Entonces, agrupamos en esas capas dentro de esa investigación, dentro de ese estado del arte inicial, en 4 capas. Una capa inicial, que es una capa de percepción, de seguro ya se puede intuir por el nombre, que es la encargada de reunir todos los elementos, todos los datos necesarios para que justamente interactúe con la capa de red, que es donde nos conectamos. Esto, por supuesto, tendrá mucho de fondo porque hay muchísimos estándares de baja alta frecuencia, de alto y bajo costo, ¿cierto? Para diferentes dispositivos, como lo hay diferentes también dispositivos y tipos de sensores. Tenemos una capa de nivel intermedio donde se sitúa toda digamos que la garantía de que el servicio entre los diferentes objetos se dé. Entonces, que ellos hablen ese idioma y acá nosotros estamos como concentrados en esta partecita porque ya dentro de nuestra investigación entendemos y tenemos los dispositivos, comprendemos cómo trabajan, sabemos cómo se comunican a través de qué protocolos y qué tecnologías, como lo mencionaba Zigbee, pero ¿y qué garantías tengo entre el servicio? ¿Cierto? Entonces aquí nos ubicamos nosotros en crear y entender esos protocolos para luego llegar a hacer una proyección en capa de aplicación, que es donde se proveen esas soluciones en las que estamos trabajando y que podemos aplicarlas a los diferentes escenarios en la industria, bien sea la salud, la industria, el transporte, entre otros. Aquí tenemos una conjugación de hardware y software apuntando directamente a la transformación digital. Llegar a esta gráfica, pues ahora en este momento, pues se ve muy sencillo, pero en su momento con la investigación, poder agruparla, y esto tiene muchísimo más de fondo, permitió que nosotros dijéramos como cuando vamos a un centro comercial, estoy aquí.
y me quiero ir a la planta 3. Y surge, esto también es creación de nuestro proceso de investigación, un modelo inicial que sirve como ese mapa en el centro comercial, como lo mencionaba, que en el mapa nos dice, usted está aquí, y si quiere ir a la planta 3 siga esta ruta. Pues hemos hecho lo mismo, pero para los dispositivos, para todo el ecosistema IoT. Si ustedes buscan, hacen una búsqueda exhaustiva de cómo podemos empezar investigaciones embarcadas en IoT, pues va a ser un poco complejo porque todo nos habla, hay muchísima documentación, pero toda aislada. Entonces, dentro de todo ese proceso investigativo, entendimos que hay tres niveles importantes. Uno que está enfocado en el primer nivel, que los llamamos dispositivos IoT, donde están todos los elementos de conexión, redes, control de acceso a los dispositivos, protocolos de seguridad de ese dispositivo que podemos trabajar en ese momento. Luego podemos encontrar, o vamos a encontrar, un nivel 2 enfocado a todo lo que son plataformas IoT, es decir, a toda la gestión de los dispositivos. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí yo ya comienzo a experimentar un poco con temas de sistemas expertos, con todo lo que es blockchain, con todo lo que es cadena de suministros, minería de datos, y comienzo a gestionar, después de tener un poco más controlada los dispositivos, los sensores. Y ya en un nivel 3, que podríamos hablar de un nivel en la nube, en donde ya están las herramientas, los datos almacenados, y se puede hablar de procesamiento de los datos recopilados por los diferentes dispositivos IoT, herramientas de análisis, visualización e integración de los datos. Es aquí, después de que yo estoy situada en cualquiera de estos elementos, donde yo puedo decir, bueno, cuando yo estoy haciendo una investigación donde debo hacer configuraciones, control de acceso a los dispositivos, programar un poco, generar protocolos de seguridad, yo puedo decir dentro de este modelo ecosistema IoT que yo estoy en el nivel 1. Algo importante que es destacar es que no necesariamente yo tengo que estar pasar o transitar por todos los niveles para poder llegar al nivel 3, ¿no? Sencillamente, si por ejemplo dentro de una investigación yo quiero hacer tratamiento de los datos, irme por minería de datos, esto me ubica inmediatamente en investigaciones de nivel 3 en la nube. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy haciendo análisis, estoy haciendo procesamiento, almacenamiento de los datos, y cuidando la integración de los datos. Entonces, no son correlacionales entre ellas, no son prerequisito del otro. Y esto nos permite ubicarnos como investigadores, nos permite ubicar también las investigaciones y categorizarlas y empezar a entender un poco más cómo funciona este ecosistema IoT hacia la transformación digital. Bueno, ya acercándonos un poco más al cierre, el futuro de los desafíos. Yo quiero entonces hablar un poco de qué encontramos luego de haberles hablado un poco, no tanto técnico, pero sí haciendo alusión a elementos generales de lo técnico y las arquitecturas y modelos, pues que estamos orientados en tres vertientes. Una vertiente que tiene que ver con las porciones de calidad de servicio definidas por los requisitos del sector, es decir, la industria, que es aquí donde nosotros estamos también esta mirada. ¿Qué hay? ¿Cuál es la demanda actual? ¿Qué se está dando? ¿En qué puedo yo invertir esa investigación, mis esfuerzos, mi conocimiento para aquellos que tal vez estén a las puertas de finalizar su ingeniería y que quieren tal vez hacer un énfasis, una especialización, escoger sus estudios de posgrado? Pues esto puede ayudar si es pues el camino por donde se quieren ir. Tenemos por otro lado las operaciones basadas en la arquitectura en Internet, donde ubicamos los desarrolladores, los consumidores, los partners, los carriers. Y en el centro ubicamos la arquitectura basada en la nube y los macrodatos. Entonces nos estamos dando cuenta en este futuro cercano, ahora, que estamos frente a un gran desarrollo, una concurrencia, una transmisión en tiempo real, análisis de grandes volúmenes de datos, aprendizaje profundo, sistemas expertos, y todo esto desde la conectividad. Ahora, resulta que antes de, y ya esto es digamos que acercándome al cierre en el tratamiento de los datos, yo quiero pasar algo importante frente a esto para que nos entiendan un poco frente a la investigación que hemos venido desarrollando.
¿cómo podemos nosotros entender la importancia de los datos? Y quiero darles un ejemplo. No sé si me cuentan, por favor, si se está viendo mi pantalla. Sí, sí. Ujú, muchas gracias. Entonces, aquí quiero darles un concepto de blockchain rapidito desde la programación. Esto es programación en cadena de bloques, que imagínense que ustedes tienen una gran caja fuerte y ustedes la llevan al banco y está custodiada por un guarda de seguridad, ¿verdad? Pero resulta que blockchain actúa como muchas cajitas fuertes y a diferencia de tener un único guarda de seguridad, tiene una red descentralizada de guardas de seguridad que se encargan de proteger y asignar una llave única con un código único a esa caja fuerte y que cada vez que valida esa cajita, pues me marca la caja y entonces es casi que imposible que esto sea pues violentado. Aquí en pantalla están viendo un desarrollo súper sencillo que ejemplifica muy bien mi cadena de bloques de cómo se protegen los datos. Las flechitas aquí en la parte inicial lo que dan a entender es que este bloque anterior fue validado por este y así sucesivamente, lo que quiere decir que toda la seguridad que se implantó, el sello que se le incorporó a este bloque, está validado por el bloque anterior y copia algunos elementos y este mismo se guarda, se sella con su llave única. Entonces, esto lo llamamos integridad de la cadena de bloques o hash en programación. Esto es blockchain en una primera instancia, en una primera medida. Tiene proyección por consola, tiene proyección gráfica para entender un poco cómo está completamente validada y vinculada cada uno de los bloques y yo puedo también no sé si se está visualizando bien, a través de consola, validar la cadena de bloques y entender, por ejemplo, yo quiero que voy a agregar una cadena sencillita de un bloque que quiero que me valide, voy a agregar dos daticos para que tenga mucha más validación y le voy a decir muestre la cadena de bloques de los datos que acabo de demostrar y el que me saca por consola, me saca un índice de ese bloque, me dice la marca de tiempo en la que puedo validar ese bloque, me muestra la data que está almacenada en esa, como lo llamé en este momento, por este ejemplo, esa cajita fuerte, me muestra el hash inicial del bloque, que es como su identificador, su llave única, y el bloque anterior que se visualizó. Cuando nosotros entendemos el comportamiento de los datos, ahora sí voy para acá y continúo, cuando nosotros entendemos el comportamiento de los datos, aparece algo que se llama proceso ETL en los datos, y es hacia donde nosotros queremos que ustedes también centren como esa mirada, y es a la importancia que tienen los datos hoy por hoy. Porque muchas veces nosotros desarrollamos soluciones, pero olvidamos el dato. El dato hay que extraerlo, hay que transformarlo y hay que cargarlo. Y él pasa por un refinamiento, una descentralización de la información como base de conocimiento. Y esto es lo que genera una sociedad digital de conocimiento y a lo que nosotros estamos apuntando, a lo que está apuntando esta transformación digital, que es la inteligencia de los negocios. Esa inteligencia a través de estrategias, a través de datos, a través de productos. Esto sucede a través de entender procesos como el que les acabo de mostrar, una cadena de bloques esto dónde lo vemos aplicado. Esto se ve aplicado ya mismo en las criptomonedas, esto se ve ya mismo en las transacciones, en la presentación en cadenas de bloques, en las votaciones, ¿cierto? Que se hacen de manera digital, porque la idea es que un bloque sea inviolable. Entonces, es importante comenzar a mirar qué más podemos hacer nosotros a través de el trabajo y de los procesos ETLs, no solamente blockchain, recompensas de bloques minados, por ejemplo, minería de datos, seguridad de nodos. Bueno, son tantas las aplicaciones que podemos llegar a hacer. Y eso, pues justamente finaliza toda esa transformación de la información, perdón, del dato, que vuelve esa información que nosotros consumimos, pues lo visualizamos a través de esas herramientas
y algoritmos que diseñamos a través de los sistemas expertos, a través de elementos supervisados, no supervisados, modelos de datos como los que ya vemos actualmente. Y esto es lo que nosotros estamos y los invitamos a que ustedes consideren es un desafío, la mirada al futuro y como premisa, esto que están viendo ustedes en pantalla, siempre proteger la integridad de los datos. Por eso hacemos este tipo de investigaciones. Nosotros ahorita estamos volcados, no solamente después de haber entendido el modelo, de haber trabajado en tratamiento de los datos, ahora también en proteger la integridad de los mismos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué consideraciones de seguridad tenemos en torno a esto? ¿Y cuáles son esos, esos elementos que se esperan dentro de la escalabilidad y rendimiento? Entonces, para el 2025 nosotros ya pensamos, y voy acá a activar mi cámara porque quisiera cerrar hablándoles de estas miradas hacia el 2025 desde lo que nosotros ya venimos considerando, que es las mejores rutas. Entonces ya hoy por hoy hay desarrollos pensados en sistemas de geoposicionamiento global que nos ubiquen, nos envíe por la mejor ruta. Entonces ya vemos aquí un gremio fuerte, sí, fuerte del tema vehicular, el tema de los parqueaderos, que nuestros dispositivos traigan, nuestros vehículos traigan sensores que nos muestren a la redonda dónde puedo yo parquear. Pues hay que hacer una inversión, la ciudad, el país debe hacer una inversión en tecnología, pero lo hay un camino, un nicho por explorar allí. Para el 2025 también el mantenimiento y la conservación de la energía, la sostenibilidad es un tema y es un elemento al que invito a nuestros estudiantes que nos acompañan, a nuestros docentes, a que volquemos nuestra atención sobre la sostenibilidad. También el análisis de estos grandes volúmenes de datos nos ayudan a tomar decisiones. Ya vemos hoy por hoy que estamos rodeados de sistemas expertos como lo puede ser pues ChatGPT, que ya hace esas traducciones en simultáneo y todos estos elementos. Entonces, ya se pronostica y se augura que más del 10% de las empresas en la actualidad tiene algún elemento IoT que transforma digitalmente cómo se están comunicando. Entonces, ya trabajaremos con robots, ya trabajamos con chatbots, ya trabajamos con inteligencia artificial. Entonces, volquemos nuestras miradas hasta allá. Esto es escalabilidad, rendimiento en la era de la transformación digital a través de IoT. Muchas gracias. Excelente temática, ingeniera. Un gusto tenerla con nosotros. Ahorita pasaremos a un momento de preguntas a cargo del ingeniero Saúl Cornejo. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Carolina Candia, por tan excelente ponencia. Le voy a leer algunas preguntas que me han llegado al chat y voy a dejar también, aprovecho pues para dejar al pleno si quiere que canalicemos alguna pregunta para que usted pues nos la responda, ingeniero. La primera pregunta que tengo acá en lista, en el chat es: ¿de qué manera la IoT contribuye a la creación de ciudades inteligentes y qué impacto tiene en la calidad de vida de los ciudadanos y en la gestión de los recursos urbanos? Una excelente pregunta y pienso que está justamente apuntando a lo que he venido resaltando y lo que estamos procurando con nuestras investigaciones, y es la sostenibilidad. El aporte inicial es en la sostenibilidad, el poder garantizar que una ciudad tenga uso inteligente de sus recursos tecnológicos, garantiza esa sostenibilidad, ahorro en dispositivos, que sí hay, por supuesto, que hacer una inversión. Dentro de nuestras investigaciones nos hemos dado cuenta, pero trae unos resultados a mediano y largo plazo significativos en recursos, manos de obra. Por supuesto que debe haber una capacitación de fondo, y esto también es una apertura, una temática en la que actualmente estamos desarrollando. Si bien el año pasado ustedes nos acompañaron y nos invitaron también y compartimos un poco de nuestra investigación, este año estamos volcados justamente al Business Intelligence y es a generar esas estrategias pensadas desde, por ejemplo, los espacios académicos, el país, o sea, estoy hablando de cada gobierno propio en cada país, se sienten a generar estrategias
En torno a políticas tecnológicas, ¿cierto? Debe haber una protección y eso garantiza ciudades inteligentes, cuidar la urbe, por ejemplo, también, y conocer un poco más cómo, y esa es la invitación para nuestros estudiantes, cómo pueden llegar a dar estas soluciones. Entonces hay que empezar a generar conocimiento en desarrollo, hay que comenzar a entender cómo funciona la cadena de bloques de manera muy elemental. Muchas gracias, ingeniero. Aquí tengo otra interrogante. ¿Cuáles son los principales desafíos en la implementación de IoT en las empresas? ¿Y qué estrategias pueden adoptarse para superar las barreras y maximizar el entorno de la inversión en tecnología IoT? Perfecto. Creo que acá dentro de lo que hemos podido observar, algunos desafíos o barreras que se pueden dar, uno son los recursos y otro es el miedo a lo desconocido, a la El cambio. tecnología. Lo afrontamos con la inteligencia artificial y sigue siendo el que hablemos de inteligencia artificial, que hablemos de los modelos predictivos de datos con ese temor de que nos van a reemplazar. Entonces, hay que romper esa barrera, esa brecha digital se rompe con conocimiento. Hay que leer, hay que llevar al aula, hay que ser nosotros y ustedes, me refiero a nuestros estudiantes, transportadores de ese nuevo conocimiento, de ese nuevo saber. Eh, ¿Qué otro desafío? Considero que, por supuesto, el recurso tiene una inversión significativa, pero que a largo plazo, dependiendo de la estrategia que se tenga pensada, pues hay un retorno de inversión rápida, dependiendo también, por supuesto, de la naturaleza de la industria de la que hablemos. No es lo mismo hablar de, por ejemplo, en el campo, en la industria de la agricultura, que hay que hacer una inversión mucho más grande a tal vez en algo donde no tengamos que invertir hardware, sino software, que puede ser mucho más rápido. Por ejemplo, estoy pensando en sistemas de inventarios, en clínicas, en hospitales, y comparándolo con tal vez un control de riegos en la agricultura, que tal vez tenga un despliegue de hardware mucho más grande y una inversión más grande. Entonces, allí hay que ver un poco también es la naturaleza de la industria donde se pueden o se quieran aplicar esas soluciones. Gracias, ingeniera. Definitivamente los cambios siempre generan ciertas energías, ¿verdad? Cambio tal vez a lo nuevo. Eh, Aquí tengo otra interrogante, ingeniero, en relación a los cambios. ¿Cómo el Internet de las cosas está revolucionando la industria tradicionales, como la manufactura, la salud, y qué beneficios claves está aportando en términos de eficiencia y productividad? Bueno, yo soy una garante del IoT desde que comencé con procesos Sí, de... ¿Sí? ¿Me escucha? perdón, sí la escuchamos, perdona. Ah, ok. Una garante de todos los temas de IoT y yo le encuentro muchos beneficios. Que puedo, más bien quisiera hablar de esas barreras, el tema de recursos, el conocimiento, la capacitación, que tal vez muchas veces en lo que se falla es que se generan soluciones, pero no se capacita el personal. Entonces, cuando no se capacita el personal frente a una solución, pues, ¿qué va a pasar? Que se va a entorpecer la solución tecnológica que se está aplicando. Entonces, hay que invertir, hay que hacer esa transferencia de conocimiento oportuna en las etapas en las que se está implementando la solución tecnológica. El IoT trae muchas garantías, nos hemos podido dar cuenta en el trasegar del tiempo que esto es un espacio en el que estamos interconectados desde los dispositivos móviles, computadoras, ¿cierto? Y estamos justamente centralizando un conocimiento y ya no necesitamos, acá ya tenemos un recurso, no tuve que desplazarme al país para estar compartiendo el conocimiento. Entonces tiene muchos elementos importantes que resaltar el IoT. No sé si allí resolví esta inquietud. Muy Yo, bien, cómo no, por supuesto. En el chat de la reunión tenemos otra pregunta. ¿Qué medidas de seguridad se deben de tomar en cuenta con el monitoreo de datos en el área de la salud para las aplicaciones IoT? Un ejemplo pudiera ser un Holter IoT. Justamente me quería referir a esto. Esto tiene que ver, y excelente pregunta, tiene que ver con la integridad de los datos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Justamente, justamente me quería referir a esto. Esto tiene que ver con la integridad de los datos. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Justamente, tiene que ver con la integridad de los datos. Esto tiene que ver y excelente pregunta, tiene que ver con la integridad de los datos.
Para las medidas de seguridad es importante establecer políticas, como lo mencionaba, no sé si recuerdan ese segundo escenario, y es que podemos tener muchos dispositivos, pero cuando nosotros no tenemos un control establecido en cómo se comunican, no entendemos la arquitectura, no entendemos los estándares, va a ser muy complicado controlar y salvaguardar la información. Es importante, primero, dibujar el modelo, entenderlo, después estandarizarlo y sentarnos a entender cómo podemos llegar a dar una protección. Y aquí la palabra clave es integridad de los datos. Y la integridad de los datos se da a través, por ejemplo, del blockchain. Muchas gracias, ingeniero Carolina Candia, por haber compartido sus conocimientos con este pleno. Paso el micrófono a Miguel. Ok, Claro que sí. continuando con la agenda, a continuación daremos entrega de un reconocimiento a nuestra ponente a cargo de la ingeniera Wendy Martínez. Así es. Voy a dar lectura al diploma. La Universidad Evangélica de El Salvador, a través de la Facultad de Ingenierías, otorga el siguiente diploma a la ingeniera Diana Carolina Candia por haber impartido la ponencia El Internet de las Cosas, impulsando la transformación digital en la Semana del Internet, dirigido a estudiantes de la Facultad de Ingeniería y público en general. Dado los 15 días del mes de mayo del 2024, confirma, ¿verdad?, del señor decano y mi persona. Así que muchas gracias, Diana, ¿verdad?, por esa maravillosa ponencia. Muchas gracias a Igual, ustedes. igualmente, pues, voy a expresar, ¿verdad?, las palabras de cierre. Hemos visto jóvenes y explorado, ¿verdad?, junto con Diana, los hitos que ha mencionado, ¿verdad? Este mundo tan fascinante que es del Internet de las cosas. Vemos que existe un papel muy fundamental en la transformación digital. Hemos visto también cómo la integración de estos dispositivos inteligentes, ¿verdad?, conectados, se van revolucionando los diferentes sectores, ya sea la industria, ¿verdad?, la salud, el transporte, hasta en nuestros hogares, igualmente pues generando nuevas oportunidades y desafíos. Entonces, les animo, ¿verdad?, a continuar investigando, así como nos motivó también Diana, aprendiendo, crear nuevas ideas, ¿verdad?, nuevas tecnologías que se puedan discutir dentro de todo este proceso. Agradecer pues a cada uno de ustedes que están conectados, igualmente pues a Diana, que desde la Universidad Evangélica pues la apreciamos mucho, ¿verdad?, por todos los conocimientos que comparte con cada uno de nosotros. Así que muchísimas gracias, Diana, ¿verdad? Eres un elemento valioso, ¿verdad?, para la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Igualmente, pues agradecido pues a docentes que están conectados y nuestros estudiantes, ¿verdad? Y también estudiantes pues de la Universidad de Ibero. Muchas gracias. A todos, muchas gracias. Veo los estudiantes conectados de ustedes y es muy grato. Espero haber dejado por allí una semillita de duda a través de la ingeniera Wendy. Si ustedes requieren algún tipo de profundización en temáticas, compartir memorias de nuestra investigación, por supuesto, actualmente espero estarles contando qué resultados obtenemos de nuestra investigación de este año. Entonces, allí estaremos conversando ya un poquito Yes. más de sistemas expertos. Gracias a todos. Buena noche. Ok, muchas gracias. Y quedamos pues hasta aquí con nuestra ponencia. Muchas gracias.